Vale, pues lo primero que me gustaría intentar transmitiros es que, bueno, hay organismos que evidentemente son vulnerables. Muchos de ellos los tenemos listados en distintas listas de distintos convenios nacionales e internacionales, y su vulnerabilidad implica que normalmente son escasos y probablemente que también no estén muy conectadas sus poblaciones. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Vale, pues el problema está en que la viabilidad y la supervivencia de las especies depende, en principio, en el tamaño de estas poblaciones. Evidentemente, poblaciones que sean más pequeñas son más vulnerables a cambios que sean imprevistos o aleatorios que las poblaciones que sean grandes. Y estamos hablando de organismos que ya en principio están listados porque ya son vulnerables, con lo cual entendemos que las poblaciones en principio no son muy grandes. Y por otro lado, también esta viabilidad o esta resiliencia que tienen las poblaciones también depende de la conectividad entre ellas. ¿Por qué? Porque las poblaciones que sean más homogéneas o que no presenten mucha variabilidad genética están expuestas a posibles problemas, ¿no? Porque a lo mejor están relacionadas con determinado variante que no serían igual de afectadas a lo mejor si tenemos una variabilidad genética, morfológica o de comportamiento que sea mayor dentro de las poblaciones. Con lo cual, si suponemos, por ejemplo, que tenemos estas dos poblaciones, A y B, aquí vemos que B es una población más pequeña, que es más homogénea que A, con lo cual, si llega un factor aleatorio imprevisto, como puede ser un patógeno, que solamente ataca a una de las variantes, la población B, en este caso, estaría condenada a la extinción, y la población A, algunas de sus variantes podrían sobrevivir, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, lo que nosotros estamos trabajando es en una selección de invertebrados marinos que estén protegidos en Baleares. Comenzamos trabajando con esta lista roja y entendemos que son, porque hay estudios previos, que son invertebrados que son poco abundantes y que requieren, bueno, unas herramientas que sean efectivas de gestión porque están protegidas. Entonces, bueno, aquí podéis ver algunos de los ejemplos. Algunos os pueden parecer más comunes porque los veis a lo mejor en determinadas zonas y otros son realmente raros. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que pretendemos hacer es estudiar las secuencias de ADN como un método indirecto para conocer, bueno, método directo para conocer la variabilidad genética y método indirecto para inferir la conectividad entre estas poblaciones. Si, por ejemplo, tenemos este ejemplo de 6 secuencias que tienen una longitud de 40 pares de bases, aquí podéis ver que las secuencias 1 y 2 son idénticas, que serían las líneas horizontales. Luego la línea 3 tiene una mutación, la línea 4 tiene 2 mutaciones, ¿vale? Entonces, así podemos ver qué variabilidad tenemos dentro de una secuencia concreta y cuál es la conectividad, porque asumimos que si hay dos poblaciones idénticas separadas entre sí, podemos inferir que esas poblaciones están conectadas. Si vemos poblaciones que son muy diferentes entre sí, no están conectadas, ¿vale? Esa es un poco la idea del trabajo que estamos elaborando. Vale, pues entonces, tuvimos una acción puntual que fue pedida para probar una metodología novedosa de secuenciación con técnicas de última generación y para saber si sería viable pedir un proyecto más grande si encontrábamos o no encontrábamos estas especies que estábamos buscando. Entonces, esta acción puntual se llevó a cabo durante los años 2021 y 22 y nuestro objetivo era trabajar en distintos espacios protegidos del Mar Balear, que cada uno tiene un objetivo distinto, cada tipología, digamos, de espacio protegido tiene un objetivo diferente y, por lo tanto, tiene unas medidas de gestión que sean distintas. Pero, digamos, como objetivo prioritario o como objetivo secundario, al final lo que se pretende es salvaguardar la diversidad en estos espacios y proteger las especies y los ecosistemas. Entonces, hicimos una selección de las especies de esas 62 listas que aparecen en la lista roja. Hicimos una selección de aquellas especies que fueran más accesibles y más someras para trabajar con buceo, con escafandra autónoma.
Hicimos una lista de 19 especies y estas son las que pretendíamos encontrar. Buscamos lo primero de todo cuál es la información genética que existe en bases de datos públicas y encontramos, nuestra primera sorpresa fue encontrar que prácticamente no existe información. Es decir, aquí podéis ver en la columna de total que hay especies de las que no existe absolutamente nada de información genética. Entonces es muy difícil valorar si realmente hay conectividad entre poblaciones. Y luego hay otras en las que sí que existe mucha información, como por ejemplo en el caso del erizo común, el Paracentrotus lividus, que hay muchos estudios porque es una especie que, entre otras cosas, pues tiene interés comercial, pero ni siquiera es poco abundante. Todos sabemos que es bastante abundante. Con lo cual, bueno, también aquí es un poco para poner en relevancia que es necesario hacer estudios de este tipo para realmente tener información acerca del estado de conservación de estas especies. Bueno, hicimos muestreos sobre todo centrados en el verano del 22 y muestreamos lo que he dicho antes, fondos duros, que es donde mayoritariamente aparecen estas especies, a una profundidad de hasta 25 metros, intentando hacer unos censos de estas especies y también tomar muestras para después los posteriores estudios genéticos. Y bueno, aquí podéis ver que también, entre otros espacios, o sea, no nos centramos solamente en el Parque Nacional de Cabrera, porque cuando estamos hablando de conectividad es necesario que nos salgamos de un espacio pequeño, digamos, y comprobemos qué es lo que está ocurriendo, digamos, a nivel Mar Balear o a nivel, por lo menos, archipiélago de las Islas Baleares. Bien, bueno, pues aquí realizamos distintos censos visuales y tomamos muestras de tejido intentando ser lo menos invasivo posibles, porque estamos hablando de especies que ya son protegidas, entonces lo que tratábamos era de coger solamente un trocito de tejido de estos organismos y etiquetarlo bien bajo el agua para después procesarlo en el laboratorio. Hubo varias especies que no encontramos o que las encontramos en muy baja densidad, con lo cual las sacamos, digamos, del estudio, porque no tiene sentido hacer estudio de poblaciones si no hay poblaciones. Para destacar, por ejemplo, que bueno, Charronia lampas no la encontramos, solamente encontramos una concha vacía que precisamente estaba en el Parque Nacional de Cabrera. Y, por ejemplo, en Aria espurca, que tampoco solamente encontramos un ejemplar, también en las aguas de Cabrera, y hubo otros que no encontramos. Probablemente también es porque estábamos un pelín fuera de de su rango de distribución o no exactamente en el hábitat que se encuentra. Y luego otras especies que no pensábamos encontrar en un principio, que sí que nos fuimos encontrando en distintos espacios marinos protegidos. Por ejemplo, en Cabrera nos encontramos Centrostephanus longispinus, que yo, por ejemplo, no lo había visto nunca, o sea que me parece también que es, para resaltar, todas estas también están protegidas. Y luego, bueno, para los censos solamente mencionar que las especies que son coloniales se consideraron como un ejemplar, una colonia, ¿vale? Para los efectos de los estudios. Aquí podéis ver, después de los transectos que realizamos, buceadores, que además hicimos media entre los avistamientos que hicimos, los 2 o 3 buceadores que estaban en el agua, podéis ver que las especies más abundantes en los distintos espacios que visitamos, espacios protegidos que visitamos, bueno, son litofaga, que es el dátil de mar que vive, digamos que excava dentro de las rocas calcáreas, Palanofilia, que es un coral de solo un pólipo. En algunos sitios, por ejemplo en Cabrera, litofaga fue la especie más común, seguida por Ophidias pterophidianus, que es la estrella morada, esta estrella que tiene es bastante grande, que la verdad es que encontramos varios ejemplares en Cabrera. Y bueno, y Balanofilia fueron como las especies más abundantes. Y podéis ver también aquí un poco la comparación entre las especies encontradas en Cabrera respecto a otros espacios protegidos en función del esfuerzo que les habíamos dedicado. Y aquí la contribución relativa a esa abundancia, aquí podéis ver también, si nos fijamos, por ejemplo, en Cabrera, pues que era Balanofilia y Dendropoma también. Dendropoma, ¿sabes cuál es? Es un molusco que no tiene una espiralización normal, sino que forma estas plataformas normalmente intermareales y también fue bastante común en Cabrera. Una cosa que nos gustaría resaltar, que no era un objetivo de nuestro estudio, es que como estuvimos haciendo muestreos durante junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 22, tuvimos la suerte o la no suerte de poder ver los efectos de las olas de calor
de ese verano que fueron extremas, donde se midieron temperaturas de más de 30 grados en octubre, incluso a 25 metros de profundidad, es decir, algo que se salía de lo normal. Y pudimos comprobar en colonias o en organismos que ya habíamos visto en buceos anteriores, como por ejemplo los corales, como Cladocora cespitosa y Balanofilia, habían muerto, habían perdido el tejido, habían blanqueado y algunos incluso ya estaban siendo colonizados por algas. Y después, por ejemplo, no conseguimos ver en el mes de, bueno, en septiembre y en octubre ni un solo ejemplar en todos los buceos que hicimos de Alocintia papillosa, que es esta ascidia que normalmente está colgando en los extraplomos. Estaban como deshechas, o sea, se habían directamente frito. Ahora sí que hemos hecho algún buceo más y sí que he encontrado algún ejemplar, pero la verdad es que las poblaciones han disminuido drásticamente después de las olas de calor. Y bueno, voy a dejarlo por aquí. Os he contado un poco los resultados sin los datos genéticos, porque todavía estamos trabajando en ellos, de este estudio piloto que pudimos realizar a través de la acción puntual. Tomamos ejemplares y tomamos tejido de muchos individuos que ahora están siendo procesados por Claudio, que está realizando su tesis doctoral, y que se ha visto ampliada, como ahora os va a contar él, por distintos motivos y por distintos objetivos. Vale, perfecto. Muchas gracias, María, por introducirme y gracias a todos por invitarnos. Como ya has dicho, María, objetivo de mi tesis de doctorado, soy doctorando de Ecología Marina de la UIB. El objetivo general de mi tesis de doctorado es un poco de seguir y ampliar lo que hemos hecho en estación puntual. En concreto, lo que queremos ver es qué pasa a esas especies de invertebrados marinos protegidos no solo en Balear, sino también en otras áreas del Mediterráneo. Por eso lo que estamos haciendo es un poco de ampliar l'area de muestreo del Mar de Balear a Mediterráneo Occidental, también aumentar la profundidad. Veremos que hemos llegado hasta 800 metros de profundidad para unas muestras y incluso también cambiando tipología de fondo, con buceo científico hemos buceado en fondos rocosos y ahora vamos a incluir también fondos blandos y rocosos profundos y finalmente también probando otras técnicas de muestreo como la de patines epibentónicos, dragas y utilizo de robot para muestrear y ser el menos invasibles posibles. Primero de todos, hay que decir que si hablamos del Mediterráneo, en general, la lista de especies que están incluidas en listas especiales de conservación es mucho más grande. Hay varias listas que incluyen, bueno, que para la protección de esas especies de invertebrados, la más importante es la IUCN, que establece varios criterios para establecer si una especie está en bajo peligro o está amenazada de varios peligros. Pero hay también otras convenciones, como la Convención de Barcelona, por ejemplo, que es una convención a nivel de mar Mediterráneo que establece especies y sitios vulnerables que hay que proteger y otras muy importantes como, claro, la directiva Habitat, que es una directiva a nivel comunitario, y luego hay la CITES y la Convención de Berna a nivel internacional. Y una cosa importante para todas esas especies de invertebrados marinos, como ya ha dicho María, hay muy poca información, sobre todo por lo que es la genética. Entonces es muy importante seguir eh, investigando la genética, la estructura de población de estas especies de invertebrados marinos. He tenido la posibilidad durante este primer año de doctorado de participar a varias campañas oceanográficas gracias a la colaboración con el IEO, con el Centro Oceanográfico de Baleares. Eso nos ha permitido de aumentar e incrementar el número de muestras y, como ya has dicho, aumentar la profundidad de muestreo y también probar, bueno, sí, muestrar con distintos varios técnicas de muestreo que permite de coger otra tipología de muestras. Como podéis
mirar aquí en el mapa, el número de sitios de muestreo ha subido. Hemos incrementado notablemente este número todo el mar Baleares, en todas las islas Baleares y también en la costa de la península. Y muy importante de este mapa podéis mirar cómo tenemos, bueno, hemos muestrado tanto en espacio protegido como Cabrera, por ejemplo, em, pero también en espacio fuera, en sitios fuera de espacio protegido. Eso nos permitirá de evaluar si el espacio protegido em, hay diversidad genética entre individuos dentro del espacio protegido y fuera de esos espacios. Todos estos muestreos se ha hecho en más de 2 meses de campañas oceanográficas. Los resultados de este trabajo de muestreo, de las campañas y de la acción puntual, nos ha llevado a 75 especies muestreadas y que pertenecen a 7 filas distintas. Podéis mirar aquí en el gráfico arriba como el film con más especies es el filo de Cnidaria y seguido da Echinodermata, Mollusca, Artrópoda, Chordata Porifera y por último el filum Bryozoa. Sí es verdad una cosa que, por ejemplo, la mayoría de organismos que hacen parte de estas listas especiales de conservación son los cnidaria, entonces es también normal que hemos encontrado el mayor número de estas especies. Otra cosa importante, ho dicho que el número total en el Mediterráneo de especies que están incluidas, que hemos visto, de invertebrados incluidos en estas listas, es de 329 y aquí podéis mirar que hemos mostrado 75 especies. Eso creo es un número bastante grande. ¿Por qué? Porque claro, el 329 es el número de especies que puedes encontrar en todo el Mediterráneo y nosotros aquí hemos muestreado principalmente en Mar Baleares y en el Mediterráneo occidental. Complessivamente hemos muestreado 1632 muestras de tejido de individuos de estas especies de invertebrados. Muy rápido, los objetivos de mi tesis, ¿cuáles son? Por un lado, recopilar la información que ya hay de ocurrencia y de datos genéticos de los invertebrados incluidos en esta lista de conservación del Mediterráneo. ¿Para qué? Para evaluar su presencia en espacio protegido y no protegido del Mar Balear y del Mediterráneo occidental. Es lo que está haciendo el momento. Otro objetivo de mi tesis, pero es también alimentar, nutrir la base de datos públicas de las especies objetivo, gracias a las muestras, a todas las muestras que hemos, bueno, que hemos cogido durante el proyecto y las campañas. Para hacer esto, lo que vamos a hacer será, gracias, lo que vamos a hacer será, como hemos dicho que tenemos muy poca información de genética, secuenciar mitogenomas completos de todas las especies que aún no hay nada en bancos de datos como en CBI, por ejemplo, y también amplificar marcadores moleculares mitocondriales y nucleares a través de distintas técnicas. Ahora voy un poco rápido porque me han dicho ir rápido, pero lo que queremos hacer es intentar de amplificar fragmentos cortos, como por ejemplo se puede ver aquí el marcador molecular de citocromo oxidase subunit 1, y también fragmentos más largos que puedes informarnos, puedes dar más informaciones sobre la genética y la variabilidad genética que hay entre estos individuos. Al final de todo, esos datos serán subidos en bancos de datos públicos y toda la comunidad científica podrá aprovechar de esos datos, esta secuencia, para análisis filogenética, análisis de filogeografía y de estudios de conectividad. Conectividad que hemos dicho es muy importante para evaluar la eficacia de los espacios protegidos y se están preservando la diversidad genética entre poblaciones distintas. Ahora aquí tenía un caso de estudio
pero creo que no tengo tiempo para explicarlo, pero solo lo que quería deciros es que es muy importante para la conectividad, tenemos que ver qué afecta a la conectividad, porque hemos dicho que es muy importante para eso. Una característica muy importante que afecta a la conectividad son las características biológicas de los organismos, sobre todo los organismos marinos y sobre todo los organismos bentónicos que están más conectadas con el fondo. ¿Por qué? Porque esas distintas características que pueden tener los organismos marinos afecta la dispersión larval y finalmente afecta el patrón de distribución de poblaciones que estamos observando. Entonces, cuando tenemos que hacer gestiones espaciales, tenemos que considerar todo esto. Entonces, el último objetivo de mi tesis, ¿cuál es? Es lo de investigar a través de datos genómicos obtenidos con secuenciación masiva la estructura poblacional y la conectividad de especies, de algunas especies que hemos mostrado, que tienen distinta estrategia de dispersión. Eso podremos hacerlo gracias a, como he dicho, una técnica de secuenciación masiva llamada RADSEQ que permite detectar miles de cambios de bases a lo largo del entero genoma de los individuos, de los organismos. De momento hemos elegido esas especies que podéis mirar aquí. Esos son los candidatos. ¿Por qué hemos elegido esos candidatos? Porque son, son especies que tenemos un número adecuado de muestras por cada zona de muestreos, que es lo que queremos, es lo que necesitamos para hacer análisis de conectividad. Y también porque hemos visto que no hay ese estudio de conectividad de estas especies, aunque sí, una de estas es una especie bastante común, como por ejemplo el pepino de mar Paracychovus regalis, o por ejemplo en el caso de Balanophila europea, que ya ha hablado María, que hemos visto que está sufriendo para el calentamiento del agua y no tenemos mucha información sobre la conectividad de estos organismos. O como el caso de Dendropoma, que va a formar estructuras arreciales muy importantes para el litoral. Y, concluyendo, lo que esperamos de obtener, nosotros podremos mirar tener distintos resultados. Un resultado podría ser, por ejemplo, que para estas especies miraremos que hay poblaciones aisladas o nula o baja. Bueno, las poblaciones son aisladas, entonces no hay flujo genético entre estas dos poblaciones, como en este caso. Aquí, por ejemplo, he puesto la población B, es la población de Cabrera, y la población A, la población de Mallorca. Podéis mirar cómo esas dos poblaciones no están conectadas, la diversidad genética no es conservada entre ellos. O en este caso aquí, donde hay un flujo genético solo en una dirección y que incrementa solo en este caso en la población A. También en este caso no es una buena condición para la población más pequeña, que pensamos, por ejemplo, Cabrera, porque en el caso que va a pasar algo, como ha dicho María, un patógeno o un evento climático extremo, la población B, que ha una variabilidad genética más limitada, podría ser más vulnerable. Y esta última es la condición que nosotros esperamos encontrar, por ejemplo, donde hay el flujo genético en dos direcciones y esto va a conservar la diversidad en las dos poblaciones. Entonces, son menos las dos poblaciones, incluso la población B, que es más pequeña, son menos vulnerables de patógenos, siempre eventos adversos. Resumiendo, este estudio pensamos podría ser novedoso. ¿Por qué? Porque evalúa la abundancia, la distribución y la estructura genética y la conectividad de esos invertebrados protegidos en el mar Balear para determinar su vulnerabilidad frente a eventos aleatorios adversos que pueden pasar y hemos visto siempre más pasan. Y además se está trabajando en el desarrollo de técnicas genéticas bastante nuevas que permitan la obtención de secuencias de ADN largas
y de varios ejemplares de especies simultáneamente. Y eso podrá informarnos y darnos muchas información para ver si el diseño de los espacios protegidos actual están funcionando bien o no. Muchas gracias a todos.